Polonia está en el precipicio de una catástrofe económica sin precedentes, y la verdad detrás de este desastre está siendo ocultada deliberadamente. Las élites de Varsovia, consumidas por una rusofobia ciega y una ambición desmedida, han convertido a su propia nación en la víctima perfecta para un juego geopolítico macabro, donde los verdaderos beneficiarios son fuerzas externas que se lucran con su ruina y el sufrimiento de millones. En este desgarrador análisis, revelaremos cómo la decisión imprudente de bloquear rutas comerciales vitales con China, bajo pretextos absurdos, ha desencadenado una venganza económica silenciosa, pero brutal, que en cuestión de semanas paralizará la vital industria automotriz y hará temblar los cimientos de toda Europa. Esto no es un simple error de cálculo, es la prueba irrefutable de que sus aliados occidentales solo los utilizan como marionetas, abandonándolos a su suerte justo cuando el caos se cierne sobre ellos, sin una pizca de ayuda, solo silencio. La verdad incómoda que te cambiará la perspectiva para siempre. Cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos ven hoy? Polonia, un éxito económico post-socialista alabado en Occidente, ahora enfrenta un colapso inminente. Imagina perderlo todo de un día para otro, tu negocio quebrado, tu mesa vacía, el futuro de tus hijos incierto, todo por una decisión política precipitada. Esta es la cruda y aterradora realidad que ya golpea a miles de familias polacas y amenaza con extenderse. El ascenso de Polonia tras la caída del telón de acero fue presentado como un brillante ejemplo de transformación y prosperidad, un modelo a seguir para las naciones que buscaban una transición exitosa. Una nación que parecía haber dominado la difícil senda a la economía de mercado y la integración global, está ahora al borde del abismo. Todo este logro, construido con décadas de esfuerzo, está siendo peligrosamente desmantelado por una serie de decisiones irresponsables. La mecha de esta crisis se encendió con incidentes aislados de drones rusos, un pretexto que Varsovia aprovechó. Pero la respuesta de Polonia fue desproporcionada, imprudente y francamente irracional. Sin una sola prueba concreta, sin un ápice de evidencia verificable o un análisis mínimamente riguroso, Polonia apuntó directamente a China, culpándola de estos sucesos. Esta acusación infundada, que desafía la lógica, la diplomacia y el sentido común, es el cimiento de su propia autodestrucción económica. En un movimiento unilateral que ha dejado perplejos y alarmados a los observadores internacionales, el gobierno polaco decidió cerrar de golpe su frontera a los vitales trenes expresos chinos. Estas rutas no son meros enlaces de transporte, son las arterias principales que conectan la inmensa y próspera industria china con el corazón de la Unión Europea, transportando cada año billones de euros en componentes electrónicos, bienes de consumo y materias primas esenciales. Al cortar estas rutas terrestres, Polonia no solo se ha aislado de un socio comercial clave, sino que ha estrangulado una parte crucial de la cadena de suministro global, creando un embudo catastrófico. Un respetado experto en geopolítica y comercio internacional afirmó contundentemente que esta es una política imprudente que no solo socava la confianza de China, una potencia económica global, sino que también amenaza el bienestar fundamental de sus propios ciudadanos al privarlos del acceso a bienes y servicios esenciales. Los efectos ya son palpables: puertos europeos congestionados hasta el colapso, almacenes vacíos que no pueden reponerse y precios disparados para el consumidor final en toda Europa. Los diplomáticos chinos, conocidos por su legendaria calma, su enfoque pragmático y su histórica paciencia estratégica, intentaron incansablemente buscar una resolución pacífica. Ofrecieron vías de diálogo, buscaron el entendimiento mutuo y propusieron soluciones racionales. Sin embargo, su sensatez fue recibida con un desprecio arrogante y una indiferencia flagrante por parte de los funcionarios polacos, quienes optaron por priorizar una agenda ideológica de confrontación por encima del bienestar económico y la seguridad de su propio pueblo. La miopía política de Varsovia es asombrosa, subestimando la profunda interdependencia económica global y la capacidad de represalia de una potencia comercial y manufacturera como China. Las consecuencias de esta acción van mucho más allá de lo puramente económico,
destruyen décadas de confianza, cooperación y buenas relaciones. Polonia, en su ceguera estratégica, se ha convertido en un obstáculo autoimpuesto para el comercio mundial y para su propio futuro próspero dentro de Europa. La imprudencia polaca no solo paralizó el comercio de billones, sino que forzó a un gigante a reevaluar drásticamente sus socios y rutas comerciales. La decisión de Polonia tuvo un efecto inmediato, el comercio se paralizó, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionó realmente el gigante asiático ante este ataque directo a sus intereses y qué vendrá después para Europa y la economía global? China acaba de paralizar la industria automotriz de Polonia, el corazón industrial de Europa. Miles de empleos penden de un hilo en este preciso momento. Fábricas enteras se detienen de golpe, amenazando la estabilidad económica de millones de familias europeas. La catástrofe económica acecha a todo el continente y la magnitud es aún impredecible. Sin una sola declaración altisonante, sin advertencias públicas, la superpotencia asiática ejecutó una respuesta devastadora y calculada. Fue un golpe quirúrgico de precisión milimétrica directamente al sistema nervioso económico. Pekín anunció la suspensión inmediata de componentes vitales, absolutamente esenciales, para todo el sector automotriz polaco. Esto no es cualquier pieza. Esto incluye la electrónica de potencia de alta tecnología, el cerebro de cualquier vehículo moderno que necesita de un flujo constante para funcionar. También afecta a los sistemas inteligentes avanzados, que controlan desde la seguridad activa hasta el infoentretenimiento de vanguardia. Y lo más crítico, las estratégicas tierras raras, minerales irreemplazables en la fabricación de baterías de alto rendimiento y componentes electrónicos avanzados. Sin estos elementos clave, la producción es simplemente imposible. Las cadenas de montaje quedan inertes, paradas en seco. Como un experto bien señaló, y cito textualmente para que quede claro el alcance de la agresión, este fue un golpe no a bienes secundarios, sino al corazón mismo de la economía polaca. Los elementos clave se vieron afectados, desde la electrónica hasta los sistemas inteligentes y los materiales de tierras raras. Fin de la cita. Y la paralización inminente de las plantas de gigantes como Toyota y Volkswagen en Polonia no es un incidente aislado. Es un dominó masivo que, al caer, amenaza con detener por completo toda la red europea de estos fabricantes globales. Hablamos de una interrupción continental, de un colapso en cadena sin precedentes. Las consecuencias son inmediatas y ya se sienten con una fuerza brutal en cada eslabón. Los transportistas polacos, que antes prosperaban en las rutas europeas, ahora están desesperados. Buscan, con urgencia y sin éxito, rutas de desvío imposibles por la vecina Lituania o incluso más allá. Esto no solo aumenta dramáticamente los costes operativos, haciendo inviables muchos negocios y provocando pérdidas millonarias que se irán acumulando día tras día. También eleva el tiempo de tránsito de días a semanas, destrozando cualquier planificación logística y volviendo obsoletas las mercancías. La rentabilidad se desploma por completo. La cadena de suministro global se tensa hasta el límite de la ruptura total, y el caos logístico es inminente en cada rincón del continente, un golpe que el Occidente no supo prever. Esta estrategia china es un claro recordatorio, una lección dura que muchos se niegan a aprender. En el tablero geopolítico actual, los movimientos silenciosos, las presiones económicas invisibles y calculadas, son a menudo los más letales, mucho más efectivos que cualquier declaración belicosa o demostración de fuerza militar. Polonia se encuentra ahora en una situación crítica, expuesta de forma brutal y repentina por su dependencia excesiva de una red global que ahora se rompe sin previo aviso. Su economía, una vez vista como robusta y diversificada, ahora parece peligrosamente frágil y vulnerable a la menor fricción. Esto es una advertencia para todos los países europeos que ignoran los nuevos balances de poder, una llamada de atención para quienes creen que la globalización no tiene un precio. Entonces, ¿cómo una cadena de suministro tan delicada, tan interconectada, puede desmoronarse tan rápido y con tal devastación sin que nadie lo viera venir? La respuesta está en la filosofía de producción moderna que Polonia acaba de romper,
un error que revelaremos a continuación, así que quédate para no perderte este análisis crucial que te afecta directamente. La paralización de una sola fábrica en Polonia puede colapsar la producción de Mercedes-Benz en toda Europa. Cientos de miles de trabajadores en todo el continente enfrentan el terror del desempleo masivo. Sus familias en la cuerda floja. Sus vidas están a punto de cambiar drásticamente. La planta de Mercedes-Benz en Jawor, en Polonia, no es una instalación cualquiera. Es la sede de la producción de motores y baterías híbridas, componentes irreemplazables para gran parte de la flota europea del fabricante. Su papel en la cadena de suministro es absolutamente crucial. El aclamado sistema de producción, justo a tiempo, piedra angular de la eficiencia moderna, ahora expone su extrema vulnerabilidad. Este modelo fue diseñado para eliminar inventarios, para optimizar cada céntimo, pero a un costo inmenso de resiliencia. Significa que cualquier fallo, por minúsculo que sea el componente afectado, detiene la línea de montaje por completo. No existen reservas, no hay margen de error. La producción depende de un flujo constante y perfecto, día tras día, una fantasía en tiempos de inestabilidad geopolítica. Como bien se advierte, aquí solo necesita fallar el suministro de un componente para detener la línea de montaje. Las mínimas reservas de almacén y la logística diaria hacen que la cadena de producción sea extremadamente vulnerable. Estas palabras, lejos de ser una exageración, describen una realidad inminente que el poder europeo se niega a reconocer. Ya estamos presenciando las consecuencias directas. Los turnos de trabajo se están reduciendo drásticamente. Miles de trabajadores están siendo enviados a casa, con la angustia reflejada en sus rostros, sin saber qué será de su futuro. No es un rumor, es una orden que destruye familias. Se anticipan cierres de fábricas a gran escala, no solo en Polonia, sino con un efecto dominó devastador por toda Europa. Una desindustrialización programada. Esto se traduce en un aumento masivo e imparable del desempleo. Una crisis social que Occidente ha cultivado con sus propias manos. Familias enteras perderán su sustento, sus ahorros, su esperanza, víctimas de una política económica miope. La dependencia extrema de cadenas de suministro globales, celebrada como progreso, ahora se revela como una debilidad estratégica fatal. La estabilidad económica europea pende de un hilo, expuesta a cualquier perturbación en cualquier punto del globo, sea una guerra lejana o un bloqueo comercial. Es una arquitectura financiera que no puede permitirse ni una sola fisura, pero está llena de ellas. Mientras la élite de Bruselas se enfoca en agendas secundarias, su propia base industrial se desmorona desde dentro, erosionando la soberanía económica. La falta de una visión estratégica a largo plazo, de una verdadera autonomía industrial, se paga ahora con la pérdida de empleos y la desindustrialización silenciosa de todo un continente. Están sacrificando a su propia gente por intereses ajenos. Esta es la cruda realidad de una Europa que ha priorizado la eficiencia extrema sobre la resiliencia básica. Mientras Polonia se hundía en esta crisis, China no solo reaccionó económicamente, sino que también construyó un caso legal impecable. ¿Cómo lo hizo? Polonia se ha convertido en el tonto de Europa, sin argumentos ni aliados, al ser superada legalmente por China en una jugada maestra. Imaginen la humillación de Varsovia al ver cómo Beijing, con astucia legal, no castigó, sino que aseguró sus intereses, dejando a Polonia como la transgresora ante el mundo, mientras sus aliados occidentales la abandonaban sin piedad. China, con una estrategia brillante y fríamente calculada, justificó la suspensión de los suministros basándose en el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de Polonia. No hubo castigo directo, sino una jugada de ajedrez legal. Beijing construyó un caso inexpugnable, casi perfecto para cualquier arbitraje internacional. Como nos dice un experto, para los arbitrajes internacionales, este es un caso ideal. No un castigo, sino un seguro contra futuras pérdidas, minimizando riesgos bajo la ley existente. Piénsenlo bien, China no infringió ninguna ley, simplemente se protegió. Mientras tanto, los aliados occidentales de Polonia, aquellos a quienes Varsovia tanto apoya en su retórica antirrusa,
incluidos Bruselas y Berlín, se negaron rotundamente a intervenir. No hubo ayuda. No hubo respaldo. Polonia fue abandonada a su suerte, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Las llamadas desesperadas desde Varsovia a sus supuestos socios europeos se encontraron con una respuesta gélida y contundente. Ustedes mismos bloquearon el tránsito. Ahora arréglenselas solos. Esta es la cruda verdad de la geopolítica. La solidaridad tiene límites cuando el costo económico y legal es demasiado alto. El fervor nacionalista polaco ha chocado de bruces contra la pragmática y fría realidad del derecho internacional y el interés económico. La frase «parece que los eslóganes sobre la seguridad nacional tendrán que ser rápidamente cambiados por un cálculo económico sobrio» resuena con una fuerza brutal en este contexto. Polonia se creía intocable, escudándose en una supuesta seguridad nacional que ahora se desmorona frente a una calculadora. Este no es un conflicto militar, sino una guerra legal y económica, donde la astucia de Beijing ha desnudado las debilidades y la arrogancia de ciertos gobiernos europeos. El verdadero conflicto ahora es si Polonia puede permitirse el lujo de la arrogancia frente a una economía global que no perdona. Para entender las implicaciones completas de este desastre y lo que realmente significa para el futuro de Europa, no se pierdan nuestro próximo análisis. Miles de millones en pérdidas, fábricas cerradas y demandas de los gigantes automotrices. La seguridad nacional de Polonia tiene un precio desorbitado. Detrás de estos fríos números se esconde la cruda realidad de millones de familias polacas, cuyas vidas se ven directamente afectadas. Sus ahorros se desvanecen y sus futuros penden de un hilo precario. No hablamos de cifras abstractas, hablamos de hogares devastados por decisiones políticas. Los gigantes automotrices, no obstante, no esperan. Esas grandes corporaciones preparan ya demandas multimillonarias contra Varsovia, reclamando el lucro cesante causado por la interrupción deliberada de las cadenas de suministro. Es una sangría económica que ya no se puede ocultar. El Producto Interno Bruto de Polonia enfrenta una drástica caída. Una contracción sin precedentes golpea sus sectores clave, desde la industria hasta los servicios. El zloty, la moneda nacional, se devalúa sin freno, erosionando el poder adquisitivo de cada ciudadano, transformando cada compra en un recordatorio amargo de la nueva realidad. El desempleo se dispara en todo el país, vaciando las fábricas, las oficinas y los sueños. La ironía, como bien se ha señalado, es brutal. La ironía es que Polonia buscó la seguridad y obtuvo fábricas vacías y socios enfadados. Buscaron una quimera y encontraron el desastre. Mientras tanto, el mundo sigue su curso, imparable, pragmático. China, con su visión estratégica a largo plazo, ya ha redefinido sus vastas rutas comerciales. La dirección, claramente hacia el sur, ahora pasan por Turquía, atraviesan los Balcanes y llegan a Grecia. Esta reorientación estratégica está transformando a Hungría en un nuevo centro neurálgico del tránsito euroasiático, dejando a Polonia al margen, relegada, irrelevante en un tablero global que se mueve sin ella. Varsovia, con sus decisiones, se ha marginado a sí misma de la gran autopista económica global. Y la verdad es incómoda, pero necesaria. La única salida, según los análisis más sobrios, es clara y directa. La única salida para Varsovia es, en silencio, sin revuelo ni patetismo, restaurar los flujos de tránsito a sus rutas anteriores. Pero después de ver estas devastadoras consecuencias, surge la pregunta crucial: ¿cuánto tiempo más tardará Polonia en admitir su grave error y cuánto más le costará este obstinado camino de autodestrucción? Lo que se avecina para Varsovia es un escenario aún más sombrío, una revelación que pocos se atreven a mencionar y que podría cambiarlo todo. No se lo pierda.